Conversaciones con ciencia. Descifrando los secretos del cerebro. Este es el viaje de dos científicos que continúan la misión de explorar el órgano más complejo, buscando nuevas terapias para enfermedades hasta hace poco incurables. Buenos días. ¿Qué tal, Benedicto? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal tú? Encantado de hablar contigo. Igualmente, un placer. Mira, yo lo primero que quiero es decirte, es la primera vez que me siento delante de un psiquiatra. Sin diván. ¿Ah? Sin diván. Sin diván. Y quería preguntarte por qué elegiste la psiquiatría. Bueno, esto realmente empieza un día en una práctica de psiquiatría, en una unidad de agudos de pacientes. Los pacientes nuestros tienen crisis y en esas crisis a veces tienen que estar hospitalizados. Y la pregunta que me hizo un paciente fue me afirmaba repetidamente que le gustaban mis zapatos. Que a partir de aquella anécdota yo me quedé prendado de cómo el cerebro de una persona normal hasta entonces puede romperse o puede empezar a alterar su funcionamiento hasta llegar a sintomatología puntual en crisis que le llevan a perder el criterio de realidad, ¿no? Lo que en algún momento conocemos vulgarmente como episodios de locura, ¿no? Y a partir de ahí me interesó la psiquiatría desde ese punto de vista dual, ¿no? Donde miramos la parte humana, antropológica de la persona, pero también tenemos que buscar el cerebro, ¿no? Y a partir de ahí mi pasión y mi transcurrir en este mundo entre la psiquiatría y la neurociencia, ¿no, Manuel? Sí, es fascinante. Tú también tuviste, ¿no? O tienes una etapa muy neurocientífica. Sí, ¿no? sí, totalmente. Yo me siento realmente, he sido siempre un enamorado del cerebro. A mí lo que me chocaba mucho, ¿no? Al contrario que otros órganos que son, desde el punto de vista así vistos desde fuera, como muy diferentes, ¿no? El cerebro es un órgano que lo abres y aparentemente es todo homogéneo, pero realmente cada parte del cerebro tiene una función determinada, pero a la vez tiene una conexión que a día de hoy todavía tratamos de entender, ¿no? Y cómo a partir de un órgano pueden generarse tantas funciones diversas que lo que somos realmente, la gran parte de lo que somos y cómo actuamos está determinado en este órgano, ¿no? Eso me parece fascinante. Y el hecho que tú acabas de mencionar de cómo cuando las cosas dejan de funcionar aparecen unas sintomatologías, unos procesos, unas patologías tan sorprendentes, inesperadas y con tantas consecuencias, ¿no? Yo creo que esto es lo que a mí siempre me ha interesado mucho, ¿no? Un poco tener la parte de la biología y también la correlación con la enfermedad y la patología es lo que a mí siempre me ha gustado. Claro, sí. Ahí nosotros, ¿no? En lo que tú dices, cómo el cerebro funcional en todos los estamentos se organiza y llega a lo que es la emoción, la cognición, el comportamiento, ¿no? Que es lo que luego nosotros vemos en la clínica, ¿no? Y donde realmente deberíamos tener o buscamos esas pistas para nuevos tratamientos, ¿no? Que realmente puedan hacer que la persona reconduzca un poco toda su trayectoria, ¿no? En ese sentido, una de las cosas o de las dificultades que yo me he ido encontrando durante estos años es muchas veces la dificultad que tenemos los médicos o los psiquiatras en particular, de ir cambiando el paradigma de investigación, ¿no? Yo creo que la neurociencia avanza a un ritmo que es duro para el investigador estar ahí actualizado, ¿no? Y más quizás para los clínicos psiquiatras que nos movemos en un estrato del día a día, en un funcionamiento muy poco neurocientífico, en el sentido de que nuestras decisiones clínicas están muy apartadas de lo que es la investigación de neurociencia, ¿no? Y el ir cambiando durante tu trayectoria de los paradigmas de dónde poner el foco de la investigación, eso me ha costado, ¿no? O nos cuesta, ¿no? Porque al final nos sentimos cómodos en un territorio y ahí nos queremos establecer. Pero la neurociencia no permite esto, no nos permite esto, porque si no estamos continuamente fuera de juego, digamos, ¿no? Sí, yo creo que de hecho esta parte del desconocimiento también realmente, la cantidad de años que se iba estudiando el sistema nervioso central del cerebro y realmente lo poco que sabemos, ¿no? Se ha avanzado muchísimo, por supuesto, pero como bien dices, a día de hoy no somos capaces de conectar
esos diferentes estratos de esas alteraciones a nivel cognitivas con unas bases moleculares concretas. Hay un camino tan largo, ¿no? Y yo creo que es súper importante también porque cuando te mueves en un estrato de investigación, ya sea básica o clínica, a veces es muy difícil llegar a otros puntos que están tan alejados, ¿no? Y yo creo que es muy importante empezar a hacer ese tipo de conexiones entre gente que a lo mejor normalmente no hablamos en el día a día, ¿no? Pero yo creo que muchas de las cosas que son preguntas para todos puede que tengan solo posibilidad de ser contestadas cuando se conectan puntos que están lejanos. Y yo creo que esa conexión es súper importante en investigación para llegar a problemas realmente trascendentes desde el punto de vista clínico y que desde el punto de vista de biología básica pues tampoco desconocemos, ¿no? Y eso a mí también me parece súper interesante y hay un montón de posibilidades, yo creo, en este sentido. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, Manuel, y lo conoces tú igual que yo, las grandes tendencias, ¿no?, actuales es el intentar poner en red a multidisciplinariedad, ¿no? Es decir, muchas especialidades. Es decir, que el psiquiatra pueda estar hablando con un biólogo molecular, con un neurocientífico, y el manejo de los datos también, ¿no?, que es abrumador. Es decir, que somos capaces de generar muchos datos asociados al cerebro, pero luego hay que saberlos interpretar, manejar y claro, y la interpretación también hoy en día está siendo muy complicada, ¿no? Alguna de los problemas que también tiene la psiquiatría hoy en día o que se arrastra históricamente también es la visibilidad que tiene fuera de la propia psiquiatría, ¿no? Es decir, que a veces cuando establecemos contacto con neurocientíficos, con gente que hacéis investigación de primerísimo nivel mundial, a nivel experimental, es difícil atraeros al campo de la psiquiatría, ¿no? Es decir, sigue siendo un espacio un poco etéreo, no claro, no definido. Entonces, que yo te diga a ti, vamos a estudiar determinadas enfermedades mentales es complicado. Y eso es otro hándicap importante en la historia del desarrollo de la investigación en psiquiatría, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. De hecho, es verdad que una de las dificultades pues que estemos teniendo esta conversación o pues cuando hemos tenido que hablar con físicos, por ejemplo, es que al principio parece que está teniendo un diálogo de besugos, porque uno habla de sus cosas, el otro habla de sus cosas, hablas, pero realmente la sensación es que yo no estoy acabando de entender y no sé si la otra parte tiene esta sensación, ¿no? Y la experiencia que he tenido en este sentido ha sido que hay que tener un poco de paciencia. Dejar que la cosa vaya fluyendo para que en algún momento empiece a haber un clic, una conexión, un punto que une esa conversación, que a lo mejor hay muchas cosas que no van a ninguna parte, pero que cuando se hace esa conexión permite empezar a indagar desde perspectivas muy diferentes y abordar problemas que son trascendentes. Esto yo creo que es muy interesante. Y ahora nosotros estamos intentando explorar poner disciplinas juntas bajo el mismo paraguas. Ahora tenemos una red de investigación centrada en metástasis cerebral, que es lo que estudiamos, donde hemos conectado clínicos de diferentes especialidades, desde gente que hace imagen, que dan radioterapia o que hacen cirugías, con investigadores básicos, con un biobanco, y realmente estamos viendo cómo el proceso de investigación es más eficiente, desde el punto de vista de que los clínicos que están involucrados en esta red nacional de metástasis cerebral, desde el primer día saben un poco lo que estamos haciendo en laboratorios de investigación básica. Y eso da tiempo a que uno vaya pensando sobre el problema y vea, de su opinión, vea dónde están los puntos importantes, los puntos débiles, y esto se vaya madurando a lo largo del tiempo. Y de hecho, cuando los proyectos van avanzando, claramente se ve si tiene un potencial impacto a nivel clínico o una trayectoria a nivel clínico, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante porque estamos viendo que el proceso o la eficiencia del proceso de investigación y traslación se puede hacer de una manera más eficiente, yo creo, ¿no? Y esto es muy enriquecedor. O sea, además que aprendes un montón durante el proceso, ¿no? Tenéis que incluir psiquiatras y psicólogos en ese. Estamos en ello. Ahora estamos intentando, que yo creo que es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Tenemos una parte muy importante
donde vemos en estos pacientes con este tumor cerebral que tienen una pérdida de calidad de vida asociada al impacto que tiene la metástasis en la neurocognición, por ejemplo. Claro. Pero ahora no hay conocimiento de cuáles son las bases moleculares de ese proceso. Y sabemos que clínicamente es muy relevante porque impacta en la calidad de vida. Entonces, por supuesto que es imposible ahora que yo te diga, mira, vamos a hacer A, B, C, D, E. No tengo ni idea. No tengo ni idea de hacia dónde va a evolucionar los proyectos que llevamos, pero yo tengo clarísimo que esa es una necesidad no cubierta, que los pacientes quieren vivir más, pero también quieren vivir mejor y tenemos que hacer esto. Entonces, yo creo que ahora estamos intentando hacer una evaluación cognitiva de los pacientes que ingresan en esta red nacional para poco a poco ir generando una base de datos del perfil cognitivo de los pacientes, que tendrá además un perfil molecular de la metástasis, un perfil de la imagen, biopsia líquida, y luego la gracia está en mezclar todo y empezar a ver si hay alguna correlación que nadie puede predecir. Y a partir de ahí pues sale un proyecto donde ya vayamos a profundizar, ¿no? Yo creo que esto a mí me parece súper interesante y motivador, ¿sí? A pesar de que no tenemos ni idea de a dónde vamos a llegar, ¿no? Dentro de que la psiquiatría pues, la podemos ver desde muchos ángulos, desde un ángulo más social, más de tratamientos, ¿no? Del día a día, de lo que las personas sufren en determinados síntomas, y tenemos que centrarnos aquí. Desde luego hay otra perspectiva, otro ángulo, que es la psiquiatría, que comparte este planteamiento que tú acabas de hacer para temas de las metástasis de los tumores cerebrales. Exactamente lo mismo, integrar todas las disciplinas y luego aunar o terminar en lo que es el manejo de los datos, que realmente es tremendamente complicado, ¿no? Por ejemplo, en el tema de mi área de especialización, en el tema de psiquiatría, de esquizofrenia, en el cual fue el premio ya hace muchos años del Banc Sabadell, ¿no? Sobre lo que era en aquel momento el imaging genetics, cómo la imagen estructural del cerebro y los genes podían. Esto ha sido un boom, nosotros hemos estado inmersos en todo esto, pero ahora mismo, evidentemente, el quedarte en un área muy específica es quedarte fuera de lo que es el avance del conocimiento, ¿no? Y ahora mismo pues nosotros tenemos modelos en nuestro laboratorio, modelos animales, celulares, muy centrados en todo lo que es la matriz extracelular y la barrera hematoencefálica. Es decir, no voy a entrar en muchos, no, porque evidentemente tú no comprendas, que comprendes perfectamente, pero para la audiencia, ¿no? Es decir, en esto, y ver esa biología, cómo esa biología de datos que sacamos de los pacientes con datos sanguíneos, ¿no? de los genes, de cómo se expresan genes, lo llevamos a modelos animales que podemos y celulares que podemos manipular, y cómo los tratamientos o los compuestos que manejamos pueden hacer un cambio en esos parámetros, en esa biología. Desde luego es el camino para poder empezar a dar respuestas diferentes a los grandes problemas de la salud mental. No nos olvidemos que los problemas de salud mental todos son importantes en medicina, pero todos somos conscientes que la sociedad está generando cada vez más problemas de salud mental, y que tenemos que intentar ofertar nuevas soluciones, ¿no? Y en ese camino debemos ser conscientes en la heterogeneidad, ¿no? En algún momento alguien me preguntaba si vamos a poder tener tratamientos o bases moleculares o biológicas de todas las enfermedades mentales, y como tú dices, esto es un camino largo, muy largo, y estamos empezando a poner quizás el pavimento, las primeras piedras del pavimento para poder llegar allí, ¿no? Pero hay un tema importante, y es la diversidad de la clínica y cómo debemos ir fraccionando, ¿no? Es decir, que no todas las esquizofrenias son iguales, no todas las depresiones son iguales, e intentar buscar esos biomarcadores, esos aspectos biológicos tratables, modificables, que nos permitan esos nuevos tratamientos, que evidentemente redundarán, como tú bien estás diciendo, en mejor calidad de vida y en que mejoremos la salud de la población, ¿no? Sí, yo creo que en este sentido creo que algo que ayuda mucho es no tener ideas preconcebidas, ¿no? Obviamente hay unas reglas biológicas y unos parámetros que funcionan siempre igual, pero yo creo que el que uno tenga siempre presente que no sabe nada, me parece que es fundamental para que haya avance, ¿no? El no tener ideas preconcebidas y ser consciente de que cuando algo no se entiende es porque a lo mejor pues los ideas preconcebidas que hay en el campo a lo mejor no son totalmente correctas, ¿no? Y hay que desarrollar una visión diferente del problema. Yo creo que esto, el sentirse pequeño, ¿no? Y el tener esa
apertura de mente, de, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Hablar con gente que al principio no te entiendes, ¿no? Creo que esto lleva a puntos donde solo esas ideas que siguen sin tener respuesta durante muchísimos años es la única manera de tener una visión diferente sobre esto, ¿no? Oye, y una cosa que te quería preguntar, Benedicto, es ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te apasiona, lo que te lleva cada día a, bueno, pues tener esa motivación, ¿no? Que yo creo que tiene que ser fundamental para lo que tú haces, igual que para lo que yo hago? Yo creo que al final a mí lo que más me motiva realmente es el enfrentarte a la enfermedad mental con un conocimiento de cuáles son los sustratos, la biología, qué ocurre en el cerebro. En un cerebro que para mí quizás la clave es que es un cerebro muy, muy plástico, muy influenciable, ¿no? Es decir, que a veces se nos olvida también. Y si yo tuviera que destacar una de las características de nuestro cerebro, desde el punto de vista de cómo cerebro y mente están unidos, es el tema de la plasticidad, ¿no? Es decir, de cómo el entorno influye en esa biología, o el entorno que puede ser exterior o interior, lo que comemos, la famosa microbiota que ahora está tan en muchas líneas de alta excelencia investigadora, ¿no? El intestino y el cerebro. Es decir, cómo nuestro cerebro, que parece un órgano ahí de ese 1,5 kilos, ¿no? Es decir, que está ahí metido, que es muy estático, que no tenemos visión de él, está continuamente recibiendo y modificándose en su biología, en su función, dependiendo del entorno que le rodea, insisto, interno o externo, ¿no? Es decir, eso es mágico para mí, ¿no? Entonces, esa motivación de ver a los pacientes, que los vemos todos los días, e intentar llevar esa traslación que tú también decías, ¿no? Es decir, esta parte clínica que es fundamental. Yo como psiquiatra creo que la pregunta clínica es nuclear, es decir, la investigación, y permíteme que ahora me voy a posicionar en esa investigación más clínica, tiene que ser aplicada. Es decir, nosotros en nuestros modelos y en nuestros experimentos no solamente queremos llegar al conocimiento, sino queremos modificar ese conocimiento para poder explicar y ofertar tratamientos, ¿no? Es decir, no solamente el conocer, sino cómo lo modifico para ofertar nuevas herramientas, ¿no? Entonces, ahí hay un campo que es apasionante y que realmente esta pasión, que seguro que ahora te daré yo preguntas también, Manuel, porque si no, esa pasión se nutre día a día, porque cada paciente que recibimos es una historia que realmente nos hace reflexionar y que nos hace coger energía para seguir avanzando, porque, como tú decías, la ignorancia que tenemos o la falta de conocimiento es mucho mayor que el pequeño espacio que conocemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es la motivación, ¿no? La motivación es ver a los niños, ver el desarrollo del cerebro también, ¿no? Es decir, cómo no nos preocupa tanto todavía, afortunadamente esto está cambiando, ¿no? Pero cómo ese desarrollo del cerebro, que es tremendamente complejo y que está muy organizado, se puede alterar en las patologías mentales, ¿no? Es decir, la preocupación que tenemos en que los ambientes sean saludables, que los niños crezcan en entornos que no haya consumos o que no haya toxicidad, para que ese cerebro crezca lo más sano posible, entendiendo la diversidad. Es decir, aquí no queremos tener clones, cada uno es como es, ¿no, Manuel? Pero bueno, ahí está la motivación y creo que hablando, ¿no? Y estamos tú y yo aquí por lo que nos une es el premio, ¿no? El del Banc Sabadell, el reconocimiento ya no a personas, sino a áreas. Yo creo que también hace nos ha favorecido mucho a la psiquiatría, ¿no? El que se ponga en el foco. En aquel momento, en el 2007, la psiquiatría y todos los factores biológicos, sin duda, que creo que de una manera u otra ha contribuido al crecimiento de toda esta área de investigación en nuestro país, con lo cual yo creo que es importante ese reconocimiento quizás a personas, en aquel momento jóvenes, que están empezando, ¿no? Y que son ideas o que son líneas que hay que potenciar, ¿no? Y que quizás es el momento de destacarlas para favorecer ese crecimiento, ¿no? Sí, a mí me parece también súper interesante la valentía de premios como el Sabadell, que no están enfocados en premiar a alguien que ya tiene una trayectoria que es obvia, ¿no? Porque esto es más fácil. Creo que el ir a gente emergente que tiene una serie de parámetros que pueden hacer ver que la trayectoria que queda por delante va a ser todavía mejor, eso yo creo que es tener visión. Y realmente creo que esto es fundamental. Primero porque lo otro es más fácil.
y segundo porque esto realmente, este tipo de premios, desde luego que da un sello de calidad a alguien que todavía le queda mucho por demostrar. Ha demostrado algo, pero le queda mucho por demostrar, y yo creo que esa apuesta externa y con este criterio, yo creo, absoluto de excelencia es fundamental. Entonces, vamos, eso desde luego es para aplaudir, ¿no? Porque es valentía. Hacerlo así es valentía porque uno se puede equivocar, obviamente, ¿no? Sí, sin duda. Y luego yo creo también, Manuel, que al final también nos carga de responsabilidad en que seamos capaces de transmitir, ¿no? de generar, entre comillas, escuela y poder favorecer a los nuevos investigadores que en algún momento coinciden en el tiempo con nosotros, ¿no? Y esa expansión de nuestro conocimiento, de nuestros valores, que fue reconocido en aquel momento, creo que es fundamental. Y mi pregunta es, Manuel, hoy en día, tú que con tu grupo de excelencia, con tus relaciones internacionales, realmente uno de los problemas que yo veo es la consolidación y esto que tú me preguntabas de la motivación, ¿no? A veces no lo tengo tan claro que esas motivaciones sean las mismas ahora que hace 20 años. ¿Cómo organizas o qué dirías tú para seguir creciendo en la cantera de la investigación? ¿Qué recomendarías? Yo creo que, o sea, desde que uno empieza a tener su grupo, va madurando, ¿no? Porque es verdad que empezar tu grupo de investigación es básicamente asumir una responsabilidad muy bestia de golpe. Entonces, uno se pega muchos tortazos, pero lo importante es aprender cuando te caes, ¿no? Entonces, en este sentido, una de las cosas que uno se va dando cuenta es de lo absolutamente maravilloso que es ver a gente compartiendo dentro del laboratorio, compartiendo los éxitos, ¿no? Que tengan éxitos, que lleven tanto tiempo buscando algo y luego realmente encuentren, y esa alegría es brutal, ¿no? O sea, la semana pasada una persona en el laboratorio entró en la oficina diciendo tengo esto, ¿no? Y es como, te alegras un montón, ¿no? Entonces, esa motivación que cuando todavía estás siendo un investigador, digamos, individual, pues eso no lo has sentido nunca. Yo creo que cuando tienes este grupo de investigación te das cuenta de que tú estás aquí para unos cuantos años, luego te vas y tiene que haber más gente que quiera seguir adelante. Y yo creo que esa visión es fundamental, sobre todo porque quita cualquier ego encima de la mesa, ¿no? Y yo me dedico a esto para intentar que algo de lo que hacemos pueda llegar a la clínica. Este es fundamental para mí. A pesar de que a mí me encanta la biología, soy un neurocientífico, un investigador básico, ¿no? Y soy totalmente consciente pues, que yo puedo aportar unas cuantas publicaciones, a lo mejor algún ensayo clínico, pero tiene que haber gente que yo detecte, que vea y que, oye, que les motive o les comparta lo que conocemos para que sigan adelante, ¿no? Y luego tú mencionabas también la responsabilidad. Es verdad que a veces como miembros de un laboratorio de investigación básica que no tenemos un contacto directo con pacientes, esa parte nos falta, ¿no? Por lo que nosotros hacemos y las publicaciones que tenemos, es verdad que de vez en cuando pues nos llegan correos, llamadas, etcétera, de gente que está pasando ahora en ese momento por este proceso que es horrible de ese diagnóstico de una metástasis cerebral, ¿no? Y esos momentos también siempre se acompañan de una reflexión, ¿no? Cuando lees el correo, que nunca deja indiferente, te das cuenta de lo que implica ese momento y sobre todo de para esa persona que en ese momento le ha tocado esto que jamás se hubiera imaginado que le iba a pasar, lo primero que piensa es ¿qué puedo hacer?, ¿no? Y se fija en este laboratorio que está estudiando metástasis cerebral y entonces de manera inmediata te das cuenta de que eres la esperanza para mucha gente. Y eso, por supuesto, es una responsabilidad tremenda, ¿no? Y esto sí que es algo que también trato de inculcar en la gente del laboratorio, porque cada uno está metido en su proyecto, enfocado en su historia, y a veces es difícil de ver, ¿no? Pues, por ejemplo, hemos tenido las oportunidades de ir a los comités de tumores con clínicos, ¿no? Y sentarnos allí como investigadores. Yo creo que es una experiencia única porque realmente te das cuenta de que está estudiando problemas que quizás no de manera tan cercana, pero están relacionados con lo que se está viendo en la clínica, ¿no? Yo creo que tener esa responsabilidad, ser consciente de esa responsabilidad y también tener esa presión, ¿por qué no? De, joder,
tengo que intentar ir lo más rápido posible, hacer las cosas lo mejor posible, buscar el mayor impacto posible para que algo de lo que estoy haciendo dentro de unos años pueda llegar a la clínica, ¿no? Yo creo que esto es parte, por supuesto, de la motivación. Sí, sin duda. Y visto, no, ahí para nosotros, ¿no? Desde la parte clínica, como también hemos dicho, la relevancia de la pregunta, ¿no? Yo muchas veces, cuando ves el panorama internacional y las conexiones internacionales, ¿no? Los consorcios o los proyectos, nosotros estamos ahora en un proyecto que lideramos desde Sevilla, desde la Universidad de Sevilla, el Instituto de Investigación de Sevilla, en el cual estamos intentando ver esa biología de la barrera hematoencefálica y la conexión. Estamos 6 grupos europeos, o 5 europeos y un israelita, y la importancia que tiene el uso de la última tecnología, ¿no? Que a veces no la tienes a tu alrededor o no podemos disponer, pero tenemos que tener esa habilidad de conectarnos con los grandes expertos en todo lo que es el desarrollo tecnológico para avanzar, ¿no? En el cerebro, porque es fascinante lo que hoy en día, como tú también puntualizabas antes, ¿no? Se conoce y se puede ver del cerebro in vivo, la anatomía y cómo funciona, ¿no? Algunos de los proyectos que hay. Y esa accesibilidad a la última tecnología es clave. Entonces nosotros intentamos combinar, y la psiquiatría que defendemos es esa psiquiatría, como siempre he dicho, muy humanística, muy antropológica, centrado en la persona, y esa es nuestra realidad, pero que vaya acercándose a ese cerebro, ¿no? Y para eso nosotros necesitamos, lo cuento alguna vez, movernos en la incertidumbre, ¿no? Es decir, para nosotros es más cómodo levantarnos y hacer lo que hacemos bien todos los días. Total. Que movernos en ese espacio, ¿no? Pero como tú dices, creo que una de las responsabilidades que hemos asumido socialmente es el avanzar humildemente en el conocimiento en mi área, que es la psiquiatría, y que tiene que ir encaminado a esto, ¿no? A pequeños pasos basados en evidencia, ¿no? La evidencia es otra cosa que a veces en determinadas disciplinas médicas o en la psiquiatría a veces no, digamos, está abierto, ¿no? De psiquiatría, Manuel, habla todo el mundo habla de psiquiatría y muchas veces sin ningún fundamento científico basado en evidencia, ¿no? Y el podernos estar muy cercanos a vosotros, a los que realmente tenéis este conocimiento de lo que son las técnicas y la biología, y que podamos intercambiar, oye, pues a mí me interesa este aspecto clínico o de lo que hacéis, cómo puede afectar el cerebro en determinadas funciones cognitivas o pensamiento o emoción o reacción o adicciones, ¿no? Que es otro tema apasionante. Creo que en esa interacción debe estar el futuro y el éxito de poder avanzar, ¿no? Yo creo que sí, totalmente. Una también de las motivaciones que hablábamos antes es el permitirte, vamos, no sé si hay muchos trabajos que te permitan hacer esto, ¿no? El permitirte salir de la zona de confort cuando te dé la gana. A mí me parece esto maravilloso, o sea, es motivador. Yo creo que hace poco tenía que preparar como un seminario en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas donde trabajamos. Hacemos seminarios de los jefes de grupo, ¿no? Y tenía que hacer un seminario a los 9 años de haber estado allí, ¿no? Yo me acuerdo del primer día que entré en CENIO, cómo me sentía. Me sentía pequeño, porque claro, yo soy un intruso en CENIO, yo soy un neurocientífico. Yo de cáncer no tenía ni idea. Hice una estancia postdoctoral y aprendí algo, pero claro, de ahí a tener tu grupo de investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, pues entonces yo me sentía un intruso y realmente muy pequeño, porque claramente yo no veía qué podía aportar, ¿no? Y ha sido muy interesante hacer esta trayectoria, este seminario entre los 9 años, donde ese poder salirte fuera de la zona de confort, ese partir del punto inicial de no tengo ni idea, me puedo permitir el lujo de fastidiarla lo que me parezca hasta que me echen. Yo creo que es una libertad crucial, porque te permite crecer, te permite saber. Yo no tengo mucha idea y tengo que aprender de todo, y tampoco quiero que haya nada escrito, ¿no? Sé que me tengo que equivocar, etcétera, pero esto es que digamos que es un día a día muy creativo, a pesar de que a lo mejor desde fuera pues la imagen del investigador del laboratorio, ¿no? Con la bata, las gafitas, esta imagen, pues que se corresponde muy poco con la realidad, ¿no? Yo creo que es un trabajo, de verdad, es súper creativo, o sea, enfrentarte al desconocimiento es maravilloso.
y poder construir poco a poco, saber que te vas a equivocar 9 de cada 10 veces, pero que tienes un objetivo porque sabes que el problema está ahí y sabes que si hay un problema tiene que haber una solución, ¿no? ¿Cómo llegar? Esa es la dificultad, ¿no? Pero yo creo que sí, salirte de la zona de confort de verdad es un placer, ¿eh? O sea, es algo que para mí es maravilloso. Sí, quizás eso puede ser lo que nos una a muchos investigadores, ese placer que tú describes, que no todo el mundo lo encuentra y que a veces al revés, ¿no? se rehuye en todo esto. Y en esto, oyéndote, ¿no, Manuel? Yo creo que hay otro aspecto fundamental que tenemos que también asumir, es el tema de la divulgación, de la educación en ciencia o en psiquiatría, en mi caso, ¿no? Es decir, yo creo que la población y la sociedad tiene que entender la relevancia que tiene esto que estamos hablando, que personas capacitadas y con interés y que encuentran placer en esa zona de la ignorancia, que encontramos placer en ver que son parte fundamental de la sociedad. Insisto, estamos hablando de neurociencia, pero lo podemos extender a cualquier otra área, ¿no? Y la sociedad tiene que entender lo importante que es como motor social, cultural, económico, el que haya puestas, porque realmente no estamos compitiendo entre nosotros. Yo no estoy compitiendo con el área de psiquiatría, yo estoy compitiendo con el conocimiento, y el conocimiento viene de grandes centros internacionales, de grandes consorcios internacionales donde o estás o no estás, no hay términos medios, ¿no? No es decir, yo soy el mejor de Sevilla, no tiene esa relevancia, no tiene esa perspectiva. Avanzo en el conocimiento y ese conocimiento tiene que ser extendido, ¿no? Y ahí, Manuel, yo creo que es importante también ese papel de educación de la sociedad y donde pongamos en valor algo que creo que puede ser mejorable, siendo muy, muy eufemístico, ¿no? En el sentido de poner en valor a los investigadores, ¿no? Es decir, que no se ve, como tú dices, pero hay grandes personas con mucha tecnología trabajando día a día para mejorar la calidad de vida de las personas. Y esto yo creo que la sociedad nuestra no lo pone en su justo lugar, ¿no? No lo valora, ¿no? Sí, yo creo que no estamos quizás todo lo que se debería en el candelero, que se suele decir, ¿no? Muchas veces, hablando con familiares, amigos, etcétera, oyes esto de, es que a la sociedad esto no le interesa. Y yo me rebelo contra esto. O sea, como persona humana, ¿cómo no te va a interesar qué eres o cómo te has construido, ¿no? Hablamos antes del desarrollo. Entender ese proceso fascinante de cómo se desarrolla el cerebro es que es imposible que no le interese a todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, meterte ahí quizás es algo que requiere de pasito a pasito, ¿no? Y no es fácil esa tarea, pero yo creo que aquí la clave es tratar de hacerlo de una manera fácilmente entendible por la mayor parte de la gente, y yo creo que es verdad que queda muchísimo por hacer, estoy de acuerdo contigo, pero en los últimos 5 o 10 años yo creo que se ha dado un paso importante. O sea, yo creo que ahora mismo casi me atrevo a decir que todos los científicos son conscientes de que no pueden vivir encerrados en su laboratorio, tienen que tener una responsabilidad también social. Tenemos que compartir lo que estamos haciendo en el laboratorio, porque al final del día, como decías, yo no trabajo para mí, yo trabajo para que el conocimiento siga expandiéndose y en algún momento podamos dar alguna solución a algún problema, ¿no? Entonces esta tarea de divulgación es crucial y hay un montón de oportunidades, y ahora tenemos también apoyos institucionales de instituciones que se preocupan también de que eso exista, ¿no? O sea, a nivel, por ejemplo, ahora dentro de todos los proyectos de financiación que podemos recibir, hay una parte que está en todos ellos, que es la divulgación y la diseminación. Yo creo que creo que el objetivo de todo esto, aparte de que la gente lo valore, es que la gente apoye la investigación y que exija la investigación, ¿no? Porque si no, lo que hablábamos antes también, uno cuando le toca el problema, vivirlo en propias carnes, se da cuenta de que ¿cómo es posible que esto no se sepa? ¿Cómo es posible que no se pueda hacer nada más? Claro, es que hay que preparar para que cuando llegue esa situación tengamos, en vez de tener una opción, tengamos 5 diferentes, ¿no? Entonces esa construcción, antes de que llegue el problema, y esa investigación de las cosas que no conocemos, es algo que es la única manera que tenemos para llegar a esto, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. O sea, esta divulgación, incluso a los niños, ¿no? Cuando empiezan más pequeñitos, yo creo que es importante que sepan qué es
qué es la ciencia, qué es la investigación, para qué vale, es un tipo de trabajo, como puede ser bombero, como puede ser policía, y yo creo que es súper importante. Pero yo creo que estamos en la senda donde ahora esto se está valorando y a nivel institucional, a nivel de Europa, claramente hay una apuesta para que esto sea un motor de las sociedades en las que estamos ahora mismo, como no puede ser de otra manera. Qué placer, Manuel, escucharte y escuchar todos los planteamientos. Yo creo que coincidimos, ¿no? Yo no sé, pero quizás debemos ir terminando quizás un poco la conversación. Y yo, si tuviera que destacar algo, diría que contéis con la psiquiatría, los científicos, los que conocéis muy bien la biología del cerebro, y que podamos hacer esa simbiosis y que participemos de los grupos, ¿no?, multidisciplinares, porque creo que las respuestas van a venir de esa interacción, ¿no?, donde es muy importante lo que vemos en nuestro día a día, lo que le ocurre a la persona, y poderlos contar y compartir con vosotros. Nosotros no somos expertos en neurociencia, pero sí que tenemos esta capacidad de traducir la clínica a qué puede ocurrir en el cerebro, ¿no? Entonces, el poder compartir tiempo, pensamiento, preocupaciones con todos los grupos que miráis el cerebro, neurocirujanos, neurocientíficos, neurólogos, o sea, yo creo que ahí es donde debemos estar. Vamos muy poquito por detrás, es decir, todo lo que es la medicina personalizada en comparación con los oncólogos, un poquito, bueno, voy a ser un poco tibio, un poquito, quizás un poco más, pero ese es el camino, no tengo ninguna duda que ese es el camino, y lo que no veremos en 10, 15, 20 años seguramente lo veremos un poco más a largo plazo, pero no debemos equivocar el camino, porque es fácil cuando uno está en ese, ¿no?, como tú decías, en esta zona de no conocimiento, de no evidencia, de no certeza, es un terreno propicio para que entren corrientes, ¿no?, que distorsionan mucho la realidad, disturban mucho el camino, ¿no? Y yo creo que la psiquiatría y la salud mental debe coger este camino, entendiendo que no es un camino de respuesta rápida, es decir, la complejidad del cerebro es apasionante, pero a la vez intimida, pero en esa situación debemos entender que ese es el camino, y que en esta trayectoria necesitamos, por supuesto, ir acoplando muchas o dando soluciones a las personas en el día a día, pero esas soluciones de manera personalizada, donde nos ajustemos a cuáles son las bases, la alteración cerebral de las patologías, debe empezar en este camino, insisto, como tú bien decías, incierto y con más sombras que luces. Pero no nos equivoquemos, porque como sigamos dándole más fuerza a otras explicaciones de las enfermedades mentales, seguramente mantendremos la tiniebla durante décadas o durante siglos, ¿no? Así que nada, para mí ha sido un tremendo placer, Manuel, y nada, encantado, y estoy convencido que buscaremos sinergias en un futuro. Yo también he disfrutado muchísimo de esta conversación. Creo que no va a ser la última vez que hable con un psiquiatra. Yo creo que con lo que me quedo es un poco la sensación, ¿no?, que muchas veces hay necesidades en sitios inicialmente alejados, pero que las dos partes ven que hay un punto común, y que a pesar de que no se sepa cómo abordar determinados problemas, esa necesidad de empezar a hablar con otras personas que a lo mejor no se dedican exactamente a lo mismo va a llevar a un punto común. Y muchas veces se habla de esta falta de interacción entre clínicos e investigadores básicos, y yo creo que claramente tú estás demostrando que eres totalmente consciente de que hay que llegar a ese nivel, y que por la parte de los investigadores básicos también tienen que tener la visión de hacia dónde o qué es lo que priorizamos para estudiar, ¿no? Yo creo que es una sinergia, y es clarísimo. Entonces, yo creo que en este sentido coincido contigo. Ha sido una conversación súper enriquecedora, he aprendido mucho, y estoy seguro de que vamos a hablar en algún momento. Así que Perfecto. Muchas gracias, Benedicto. Gracias a ti, un placer.